¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, parece que te falta la sabiduría que tanto anhelas en la vida? ¿Por qué las decisiones más simples pueden convertirse en desafíos y los problemas más grandes parecen insuperables? Si te dijera que la clave para obtener la sabiduría que necesitas está dentro de un antiguo pero poderoso principio revelado en la Biblia, un principio que no solo puede transformar tu vida, sino también guiarte hacia decisiones sabias y llenas de propósito. ¿Lo creerías? Hoy quiero hablarte de un poder escondido en las Escrituras que muy pocos han descubierto, pero que, cuando se comprende y se aplica, tiene la capacidad de cambiar radicalmente tu forma de ver el mundo y tus decisiones. No se trata de un conocimiento humano, ni de una fórmula para el éxito mundano. Este tipo de sabiduría es divina, es eterna, y te promete un camino seguro en medio de la tormenta. Este poder, esta sabiduría, no es algo que puedas conseguir simplemente leyendo libros o asistiendo a conferencias. Es algo que solo se recibe a través de un corazón dispuesto, una mente abierta y una conexión profunda con el Espíritu Santo. En este video descubrirás el secreto bíblico para obtener sabiduría, un secreto que te ayudará a tomar decisiones que no solo te beneficiarán a ti, sino que impactarán a las personas a tu alrededor de manera positiva. Y lo mejor de todo, es algo accesible para todos los que realmente desean entender y aplicar la sabiduría divina. Imagínate por un momento cómo tu vida podría cambiar si pudieras actuar con sabiduría en cada área, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus finanzas y en tu fe. ¿Cómo cambiaría tu futuro si pudieras tener la certeza de que tus decisiones son guiadas por el Espíritu de Dios? A lo largo de este video, no solo aprenderás cómo alcanzar esta sabiduría, sino que también descubrirás cómo implementarla en tu vida diaria para ver resultados concretos. Prepárate para un viaje de revelación. Lo que está por venir es algo que cambiará tu forma de vivir, pensar y actuar. Antes de empezar, te invito a que dejes un comentario con la frase "sabiduría divina en mi vida", como un recordatorio para ti mismo de tu compromiso con este viaje de crecimiento espiritual. También no olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a difundir este mensaje de sabiduría a más personas que lo necesitan. Al hacerlo, estarás siendo parte de un movimiento que busca transformar vidas a través de la palabra de Dios. Felicitaciones por tomar este primer paso. Te aseguro que lo que vas a descubrir hoy tiene el poder de desbloquear una bendición que quizás nunca imaginaste posible. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos este estudio. En el primer bloque de nuestro estudio nos encontramos con una historia fascinante. Un joven rey llamado Salomón, heredero del trono de Israel, recibe una visita inesperada de Dios mismo. Este relato se encuentra en 1 Reyes 3, donde Dios se le aparece en un sueño y le ofrece un regalo. Pídeme lo que quieras, Salomón, y yo te lo daré. Imagina por un momento qué harías tú si tuvieras la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa. Seguramente tu mente se llenaría de ideas, dinero, poder, éxito. Pero, ¿sabes qué fue lo que Salomón pidió? Sabiduría. Salomón, al entender que gobernar un pueblo tan grande y diverso como Israel requería mucho más que solo poder o riquezas, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Y esta decisión no solo le cambió la vida, sino que transformó el destino de una nación entera. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos enfrentamos a decisiones complejas y pedimos lo que parece ser la solución más inmediata o material?
¿Acaso no necesitamos también sabiduría para manejar nuestras relaciones, nuestras finanzas o incluso nuestra salud espiritual? Salomón, al elegir sabiduría, no solo mostró discernimiento, sino también humildad. Reconoció que el camino hacia una vida exitosa no es simplemente a través de lo que vemos y tocamos, sino a través del entendimiento profundo de lo que está en el corazón de las personas, de lo que es justo y de lo que honra a Dios. Dios, al ver la sinceridad y la humildad en la petición de Salomón, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas, honra y paz durante su reinado. Esto nos muestra que cuando buscamos la sabiduría divina, el Señor nos da mucho más de lo que necesitamos. Y lo que es aún más sorprendente es que esa sabiduría no se limita solo a las decisiones grandes o importantes. En cada rincón de nuestra vida diaria, Dios quiere guiarnos y darnos la sabiduría necesaria para tomar decisiones que glorifiquen su nombre. Si Salomón, un hombre que tenía todo al alcance de su mano, buscó la sabiduría como su primer recurso, ¿no deberíamos nosotros, que enfrentamos desafíos diarios, hacer lo mismo? La sabiduría divina, que proviene de un corazón que teme a Dios y que se somete a su voluntad, es el camino seguro para vivir una vida plena y justa. Imagina cómo tu vida cambiaría si, al igual que Salomón, decidieras pedir sabiduría sobre cada decisión que tomas. Piensa en todas las áreas que tal vez te están costando, las que no sabes cómo resolver, las que te mantienen despierto por la noche. Ahora, imagina que recibes la sabiduría necesaria para enfrentarlas con paz y confianza, sabiendo que estás actuando conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría que Salomón recibió no era solo para él, era un regalo para toda su nación. Y lo mismo ocurre cuando buscamos sabiduría de Dios. No solo nos beneficia a nosotros, sino que impacta a aquellos que nos rodean. La verdadera sabiduría nunca es egoísta. Siempre busca el bienestar de otros y glorifica a Dios. Por eso, en este momento quiero que reflexiones. ¿Estás dispuesto a pedir sabiduría a Dios? ¿Estás dispuesto a esperar, confiar y aprender en el proceso, sabiendo que Él te guiará por el mejor camino? Esta es la sabiduría que necesitamos y este es el camino que debemos seguir. La vida de Salomón nos muestra que la sabiduría divina no solo nos guía, sino que transforma nuestra vida y nos abre puertas que de otro modo estarían cerradas. Si quieres comenzar a tomar decisiones que realmente marquen la diferencia en tu vida, la sabiduría divina es el primer paso. Ahora, quiero saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que la sabiduría de Dios es lo que más necesitas en este momento de tu vida? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. La sabiduría divina comienza con algo muy específico, algo fundamental, que es a menudo mal interpretado en nuestra sociedad actual. Y este principio está claramente explicado en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí encontramos una enseñanza crucial. La sabiduría no se trata simplemente de acumular conocimiento. No se trata de ser inteligente en los términos humanos o de tener una gran cantidad de información. La verdadera sabiduría comienza con un principio muy profundo: el temor de Dios. Pero, ¿qué significa realmente temer a Dios? En muchas culturas, el término temor tiene una connotación negativa, algo que nos causa ansiedad o miedo. Pero en la Biblia, el temor de Dios no es un miedo aterrador o una sensación de peligro. Más bien, es un reconocimiento profundo de la grandeza, la santidad y el poder de Dios. Es una reverencia tan grande que nos lleva a querer vivir conforme a su voluntad. Este temor no es un miedo que nos paraliza,
sino un respeto reverente que nos lleva a la obediencia. Cuando realmente tememos a Dios, entendemos que Él es el creador del universo, el que tiene control sobre todas las cosas y que su voluntad es la mejor guía para nuestras vidas. Este tipo de temor nos impulsa a acercarnos a Él con humildad, sabiendo que necesitamos su guía en todo momento. Imagina por un momento, si todos los cristianos realmente entendieran el verdadero temor de Dios, ¿cómo cambiarían nuestras decisiones? ¿Cómo cambiaría nuestra actitud hacia el pecado, hacia nuestras relaciones, hacia nuestras prioridades? La sabiduría de Dios empieza cuando reconocemos que nuestra vida no es nuestra, sino que está en manos del Creador. Este entendimiento es el primer paso hacia una vida de sabiduría y bendición. El temor de Dios nos ayuda a alejarnos de las decisiones impulsivas y de la vanidad de este mundo. Nos invita a poner nuestras prioridades en el lugar correcto, a reconocer que la sabiduría que necesitamos solo proviene de Dios. No podemos tomar decisiones sabias por nuestra cuenta. Necesitamos la dirección divina. A lo largo de la Biblia, vemos cómo aquellos que temían a Dios, como Noé, Abraham y David, tomaron decisiones trascendentales que no solo les beneficiaron a ellos, sino que también bendijeron a toda la humanidad. Y este principio es tan relevante hoy como lo fue en tiempos antiguos. Hoy, cuando buscas sabiduría para tu vida, comienza con un corazón que teme a Dios. Este temor no es un miedo que te aleja de Él, sino una atracción hacia su bondad, hacia su justicia y su misericordia. Es un deseo profundo de alinearte con su voluntad, de vivir en obediencia y humildad. Cuando tememos a Dios, el resto de nuestra vida comienza a alinearse con Él. Nos alejamos de las decisiones egoístas y buscamos siempre lo que es justo y lo que agrada a Dios. Esta es la sabiduría verdadera, la que va más allá de lo mundano, la que nos conduce por el camino recto. Ahora piensa en tu vida diaria. ¿En qué áreas necesitas comenzar a aplicar este temor de Dios? ¿Qué decisiones has tomado sin considerar si realmente honran a Dios? Este es el momento perfecto para reorientar tu vida y pedirle a Dios que te dé ese temor reverente que te lleve a tomar decisiones más sabias. Al comenzar a aplicar este principio en tu vida, no solo estarás abriendo puertas para recibir sabiduría, sino que también estarás mostrando a los demás lo que significa vivir con un corazón completamente entregado a Dios. Quiero invitarte ahora a que dejes un comentario con la frase temor de Dios, principio de sabiduría, y reflexiones sobre cómo este principio puede cambiar tu vida. ¿Estás dispuesto a vivir con un respeto profundo por el poder de Dios, permitiendo que Él guíe tus decisiones diarias? Uno de los aspectos más sorprendentes de la sabiduría divina es que no siempre la obtenemos a través de momentos fáciles o agradables. En muchas ocasiones, la sabiduría llega a nuestra vida precisamente a través de las pruebas y dificultades. Esto se refleja claramente en Santiago 1, 5, 6. Donde la Escritura nos invita a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente. Pero además, en los versículos anteriores, se nos habla de cómo las pruebas y tribulaciones son instrumentos que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Consideradlo como un gozo cuando se enfrenten a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1, 2, 4. ¡Qué mensaje tan contraintuitivo! ¿Cómo podemos considerar nuestras pruebas como algo positivo? ¿Cómo podemos ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer en sabiduría? Para muchos, este concepto puede parecer desconcertante.
pero en realidad las dificultades de la vida son el caldo de cultivo donde la sabiduría divina puede germinar. Pensemos en el ejemplo de Job, un hombre que pasó por la peor prueba imaginable, la pérdida de sus hijos, su riqueza y su salud. Pero a través de esas pruebas, Job no solo descubrió más sobre su propia fe, sino que también tuvo una revelación profunda del carácter de Dios. Job dijo en el capítulo 42:5, «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». A través del sufrimiento, Job obtuvo una sabiduría que nunca habría alcanzado de otra manera. Conoció a Dios de una forma mucho más profunda que antes. Las pruebas nos muestran nuestras debilidades, pero también nos dan la oportunidad de depender completamente de Dios, algo que muchas veces no podemos lograr sin la presión de las dificultades. El apóstol Pablo también nos habla de cómo las pruebas producen perseverancia y cómo la perseverancia nos lleva a la madurez espiritual. Romanos 5:3-4. Es en esos momentos de lucha que Dios nos moldea, nos enseña a confiar más en Él y nos revela su sabiduría, que va mucho más allá de la comprensión humana. Es fácil pedir sabiduría cuando todo va bien, pero es en medio de la tormenta, cuando realmente se pone a prueba si estamos dispuestos a seguir confiando en Dios. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde sentías que no podías más? Pero al mirar atrás, te das cuenta de que esas mismas pruebas te enseñaron lecciones valiosas que te acercaron más a Dios. Hoy quiero que reflexiones sobre cómo las dificultades que has enfrentado en tu vida pueden ser vistas como un medio para recibir sabiduría de Dios. Si estás pasando por una prueba en este momento, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo en medio de la tormenta, y si le pides sabiduría, Él te la dará. Esta sabiduría no solo te ayudará a superar el desafío, sino que te transformará profundamente, haciéndote más fuerte y más sabio. La sabiduría que adquirimos a través de las pruebas también es un testimonio para otros. Cuando otros ven cómo enfrentamos nuestras dificultades con fe, esperanza y sabiduría, nuestro testimonio se convierte en una luz que atrae a otros hacia Dios. No se trata de cuánto sufrimos, sino de cómo respondemos a esos sufrimientos. ¿Permitimos que nos acerquen más a Dios y a su sabiduría, o dejamos que nos derroten? Quiero invitarte a que comentes la frase «sabiduría a través de las pruebas» si estás listo para ver las dificultades de la vida como una oportunidad para acercarte a Dios y recibir su sabiduría divina. Recuerda, las pruebas no son el final de tu historia, sino el medio por el cual Dios te lleva a un lugar de mayor entendimiento y madurez. La sabiduría que necesitamos no es algo que tenemos que buscar a ciegas, ni una cualidad que está fuera de nuestro alcance. La palabra de Dios, las Escrituras, están llenas de principios que nos enseñan cómo vivir sabiamente en todos los aspectos de nuestra vida. En Salmos 119:105, el salmista expresa: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esta poderosa imagen de la palabra de Dios como una lámpara que ilumina el camino es un recordatorio de que, cuando estamos buscando sabiduría, debemos primero acudir a su palabra. La Biblia no es simplemente un libro de historias antiguas o de reglas religiosas. Es un manual divino diseñado para guiarnos en la vida cotidiana. En sus páginas encontramos consejos para nuestras relaciones, principios para manejar nuestras emociones y sabiduría práctica para tomar decisiones que honren a Dios y nos conduzcan a una vida plena. Por ejemplo, los proverbios están llenos de consejos sabios sobre cómo vivir con integridad, cómo manejar el dinero, cómo tratar a los demás y cómo desarrollar un carácter que refleje a Cristo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía
en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestra comprensión humana es limitada, podemos confiar en la sabiduría infinita de Dios para dirigir nuestras vidas. La sabiduría bíblica también nos enseña a ser humildes, a reconocer que no sabemos todo y que necesitamos el consejo de Dios en cada área de nuestra vida. Muchos de nosotros intentamos resolver nuestras dificultades con nuestras propias fuerzas, pero la Biblia nos desafía a poner nuestra confianza en Dios y a buscar su sabiduría. Jesús mismo dijo en Mateo 7:7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Cuando pedimos sabiduría a Dios, Él nos la da generosamente a través de su palabra y su Espíritu Santo. El apóstol Pablo también nos habla sobre la importancia de conocer la palabra de Dios para vivir sabiamente. En Colosenses 3:16 nos anima a: «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría». La palabra de Dios es fuente de sabiduría, y al meditar en ella y al aplicarla en nuestras vidas, comenzamos a tomar decisiones que reflejan su voluntad. Es vital que como creyentes hagamos de la palabra de Dios nuestra guía diaria. La sabiduría divina no se encuentra solo en la teoría o en los conocimientos académicos, sino en la práctica constante de vivir conforme a las enseñanzas bíblicas. Es como un mapa que nos muestra el mejor camino a seguir. Y aunque este camino no siempre sea fácil, podemos estar seguros de que cada paso que damos bajo la dirección de la palabra de Dios nos lleva más cerca de la sabiduría que Él desea que tengamos. Quiero que pienses en cómo estás utilizando la palabra de Dios en tu vida. ¿La estás leyendo cada día? ¿La estás aplicando en tus decisiones y en tus relaciones? La sabiduría que tanto anhelas está al alcance de tu mano, esperando ser revelada a través de las Escrituras. Te invito a reflexionar y comentar. La palabra de Dios es mi sabiduría. Si estás comprometido a buscar en su palabra la sabiduría que transformará tu vida. Al hacerlo, no solo estarás abriendo tu corazón a la dirección divina, sino que también estarás comprometido a vivir conforme a la verdad que libera y guía. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:24, nos dice algo increíble. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esto nos lleva a una verdad fundamental que debe ser entendida profundamente por cada creyente. La sabiduría más pura y perfecta que jamás podremos encontrar está personificada en Jesucristo mismo. Cuando pensamos en sabiduría, nuestra mente tiende a volar hacia grandes filósofos, maestros o incluso textos sagrados. Pero la verdadera sabiduría no está solo en un concepto abstracto o en una enseñanza intelectual. La sabiduría está viva, personificada en la vida y enseñanzas de Cristo. Él es el modelo perfecto de sabiduría en acción. Jesús, aunque era divino, no vivió como los sabios del mundo. Él no se rodeó de poderosos ni de líderes políticos. En su lugar, vivió entre los humildes, los rechazados y aquellos considerados por la sociedad como menos importantes. Pero en su vida, en su manera de enseñar y de interactuar con los demás, encontramos una sabiduría que va más allá de la comprensión humana. Veamos su ejemplo. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita a seguir su ejemplo de humildad y mansedumbre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este llamado a aprender de Él es el principio de la verdadera sabiduría.
Jesús no solo enseñó con palabras, sino que vivió su mensaje. Su vida fue un testimonio de cómo la sabiduría divina no se encuentra en la ostentación ni en la arrogancia, sino en la humildad, en la compasión y en el sacrificio. Al ser obediente al Padre, al someterse completamente a su voluntad, Jesús nos mostró lo que significa vivir con sabiduría divina en un mundo caído. Jesús también nos enseñó que la sabiduría de este mundo no es la sabiduría que nos llevará al reino de los cielos. En Lucas 9:23, Él nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí encontramos una de las enseñanzas más profundas sobre la sabiduría. La verdadera sabiduría no se trata de buscar nuestros propios deseos y ambiciones, sino de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguir el camino de Cristo. A través de las parábolas, Jesús nos mostró también cómo entender los misterios del reino de Dios. Los fariseos y los sabios de su tiempo no podían comprender los mensajes profundos de Jesús porque estaban demasiado centrados en su sabiduría terrenal. Pero los humildes, aquellos que se acercaban a Él, con corazones dispuestos, recibían la sabiduría del cielo. La sabiduría de Cristo también se muestra en su paciencia. Durante su ministerio, Jesús estuvo rodeado de personas que no entendían sus palabras, que se burlaban de Él y que lo rechazaban. Sin embargo, Él nunca se desvió de su misión, nunca dejó de enseñar con amor y paciencia. Cada palabra y cada acto de su vida era una lección de sabiduría divina que transformaba los corazones. Hoy, como cristianos, tenemos la bendición de tener a Cristo como nuestro ejemplo de sabiduría. No necesitamos buscar respuestas fuera de Él. Si deseamos aprender a vivir sabiamente, debemos mirar a Jesús, estudiar su vida, sus enseñanzas y esforzarnos por imitarlo en cada área de nuestra vida. La sabiduría no solo está en saber lo correcto, está en hacer lo correcto, en vivir como Cristo vivió. Y la mejor manera de conocer esa sabiduría es mantenernos cerca de Él, día tras día, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele más sobre su vida y enseñanzas. Quiero que pienses en esta pregunta. ¿En qué áreas de tu vida necesitas imitar más a Cristo para vivir con sabiduría? Si estás listo para seguir su ejemplo, comenta sabiduría en Cristo y comprométete a vivir según el modelo que Él nos dio. Uno de los principios más poderosos y a menudo mal entendidos en la Biblia es que la verdadera sabiduría se encuentra en la humildad. En un mundo que constantemente promueve el orgullo, la autoexaltación y la búsqueda de reconocimiento, las Escrituras nos enseñan un camino completamente diferente. Jesús nos lo dijo de manera clara en Mateo 23, 11, 12. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio de la humildad como camino hacia la sabiduría se ve reflejado de manera vibrante en la vida de Jesús. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45. Su vida fue un ejemplo perfecto de cómo la verdadera grandeza no se mide por el poder ni la influencia que uno tiene, sino por el servicio que uno ofrece a los demás. La humildad, entonces, no es simplemente una actitud exterior de modestia o de sumisión. Es una postura interna del corazón que reconoce nuestra dependencia absoluta de Dios y nuestro compromiso con los demás. Jesús nos enseñó que la sabiduría más profunda se encuentra no en elevarse sobre los demás, sino en agacharse, en servir, en poner las necesidades de los demás por encima de las propias. En Filipenses 2, 5, 7, Pablo nos dice:
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La sabiduría de Dios, en su máxima expresión, se manifiesta en la humildad de Cristo. Al ser el Rey de Reyes, Él no se aferró a su estatus divino, sino que se hizo uno de nosotros, tomando la forma de un siervo, para mostrarnos el verdadero significado del servicio y la humildad. Este es el tipo de sabiduría que va en contra de la corriente del mundo, que exalta al fuerte, al rico, al influyente, pero que en el reino de Dios los humildes son exaltados. La verdadera sabiduría no se encuentra en la acumulación de riquezas, ni en la obtención de poder, sino en el servicio desinteresado y en el amor sacrificial por los demás. Cada vez que nos inclinamos para ayudar a alguien, cada vez que servimos sin esperar nada a cambio, estamos reflejando la sabiduría divina que viene del corazón de Dios. La humildad es una característica que se cultiva en nuestro interior. No se trata de un acto que se pueda fingir, sino de un corazón que está dispuesto a reconocer su dependencia de Dios y a vivir en obediencia a su voluntad. Si no somos humildes, nuestras decisiones estarán impulsadas por el orgullo y el ego, buscando siempre nuestra propia gloria. Pero si somos humildes, nuestras decisiones estarán impulsadas por el deseo de honrar a Dios y de servir a los demás. En tu vida diaria, ¿en qué áreas crees que necesitas humillarte más? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tu orgullo y tu deseo de reconocimiento para seguir el ejemplo de Cristo? La sabiduría de la humildad te llevará a ser una mejor persona, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor amigo y, lo más importante, un mejor discípulo de Cristo. Te invito a reflexionar sobre este principio y a dejar un comentario con la frase sabiduría en la humildad, si estás decidido a vivir de acuerdo con este principio divino. Al hacer esto, te comprometes a ser un reflejo de la verdadera sabiduría que viene de Dios, a través de un corazón humilde que sirve y honra a los demás. Vivimos en una sociedad que valora la inmediatez. Queremos todo al instante. Respuestas rápidas, soluciones inmediatas y resultados instantáneos. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña un principio completamente diferente: la paciencia. La paciencia no es solo una virtud, es una de las claves fundamentales para vivir sabiamente. En Santiago 5, 7, 8, la Escritura nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estad también vosotros en paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia es un acto de fe, porque requiere confiar plenamente en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. El labrador, en este pasaje, no ve el fruto de su trabajo de inmediato. Tiene que esperar el tiempo adecuado, soportar las inclemencias del clima y ser paciente mientras la tierra produce el fruto. De la misma manera, nuestras vidas requieren de paciencia para que los frutos que Dios ha prometido se manifiesten en su tiempo perfecto. El mayor ejemplo de paciencia que tenemos es el de Jesús mismo. Durante su ministerio terrenal, Él constantemente mostró una paciencia asombrosa. No apresuró los eventos ni forzó situaciones. Incluso cuando fue rechazado, maltratado y perseguido, nunca perdió la calma. Su paciencia no solo fue un modelo de vida para nosotros, sino que también mostró la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría de esperar en el tiempo perfecto de Dios. Recuerda que el tiempo de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas.
Muchas veces nos sentimos frustrados porque deseamos que las cosas sucedan de inmediato. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña que, cuando confiamos en Dios y tenemos paciencia, Él está preparando algo mucho mejor para nosotros. En Isaías 40:31 se nos recuerda que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La sabiduría de esperar en Dios no es solo un acto de resistencia pasiva, sino un ejercicio activo de fe. Mientras esperamos, seguimos adelante confiando en que cada paso que damos está guiado por su mano. Y cuando el tiempo de Dios llega, descubrimos que lo que Él tenía preparado era mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. Quizás ahora mismo estás esperando una respuesta a una oración, una mejora en tu vida o una revelación divina en alguna área de tu vida. Puede que estés cansado de esperar o incluso te estés preguntando si Dios te ha olvidado. Pero quiero que sepas esto: la paciencia en Dios no es una pérdida de tiempo. Es un acto de confianza en que Él está trabajando en lo invisible para traer a la luz lo que es mejor para ti. La sabiduría en la paciencia también nos ayuda a reconocer que no todo lo que deseamos es lo que necesitamos. A veces lo que pensamos que queremos no es lo que Dios sabe que necesitamos. La paciencia nos enseña a descansar en su sabiduría y a esperar en su tiempo perfecto, sin apresurar los procesos. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo estás viviendo la paciencia en tu vida. ¿Estás esperando con fe y confianza en Dios o estás impaciente buscando soluciones rápidas sin considerar el plan perfecto que Él tiene para ti? Si estás listo para confiar en su tiempo, comenta paciencia y fe para declarar que estás dispuesto a esperar en su sabiduría divina, sabiendo que Él tiene el control. La oración es el canal a través del cual accedemos a la sabiduría divina de manera directa. A menudo, la vida puede parecernos confusa, llena de decisiones complejas y situaciones que no comprendemos. Es en estos momentos que la oración se convierte en una herramienta poderosa para obtener sabiduría de Dios. Santiago 1:5 nos ofrece una promesa increíble. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos revela un principio fundamental. Si necesitamos sabiduría, solo tenemos que pedirla a Dios. La sabiduría que Dios nos da no se limita a momentos específicos, ni se nos da con reservas. Él la da abundantemente, sin reproche, y está dispuesta a ser entregada a todo aquel que la busque con un corazón sincero. Sin embargo, la oración no solo es un medio para obtener sabiduría, sino también un proceso de alineación con la voluntad de Dios. Al orar, no solo estamos pidiendo respuestas a nuestras preguntas, sino también buscando la guía del Espíritu Santo para que nos muestre el camino. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: no estéis afanosos por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración entonces no solo nos proporciona sabiduría, sino que también nos da paz. Cuando nos acercamos a Dios en minutos oración, confiamos en que Él escucha nuestras peticiones y que nos guiará hacia las mejores decisiones. La paz que viene con la sabiduría de Dios nos permite tomar decisiones con confianza, sabiendo que estamos caminando en su voluntad. Es importante recordar que la sabiduría divina no siempre llega en forma de respuestas inmediatas o en palabras claras.
Muchas veces la sabiduría llega a través de la paz que sentimos al orar o a través de una dirección sutil del Espíritu Santo que nos guía en nuestros pensamientos y acciones. A veces, lo más sabio que podemos hacer es esperar en la presencia de Dios, confiar en su tiempo y seguir lo que Él nos revela paso a paso. También es importante destacar que la oración no es solo una petición de sabiduría para uno mismo, sino también un acto de intercesión por los demás. Al orar por otros, podemos recibir sabiduría para sus necesidades, y Dios puede usarnos como instrumentos para llevar su sabiduría a las vidas de aquellos que nos rodean. Jesús mismo, en su vida de oración, mostró cómo la sabiduría divina puede ser utilizada para el bien de los demás. Él oraba constantemente por sus discípulos, por aquellos que le seguían, pidiendo al Padre que les diera sabiduría para entender su mensaje. Hoy quiero que pienses en cómo estás utilizando la oración como una herramienta para recibir sabiduría. ¿Te has acercado a Dios en oración pidiendo su guía? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo hable a tu corazón a través de la oración? La sabiduría de Dios está disponible para ti. Solo tienes que pedirla con fe y confianza. Te invito a reflexionar y comentar sabiduría a través de la oración. Si estás dispuesto a hacer de la oración un medio constante para recibir la sabiduría divina que transformará tu vida. Recuerda, Dios te escucha y está listo para revelarte lo que necesitas para vivir con sabiduría en este mundo. Una de las formas en que Dios nos guía y nos da sabiduría es a través de los demás. La sabiduría divina no es solo algo que recibimos de manera individual, sino también a través de la comunidad de creyentes que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En Proverbios 15:22 se nos recuerda: los planes fracasan donde no hay consejo, pero se logran donde abunda el consejo. Esta es una de las lecciones más poderosas sobre la sabiduría. No estamos llamados a caminar solos en la vida cristiana. Dios ha establecido la iglesia y la comunidad cristiana como un lugar de apoyo mutuo, donde los creyentes pueden buscar y recibir consejo sabio, al igual que ofrecerlo a otros. A lo largo de las Escrituras, vemos que aquellos que buscaban sabiduría no lo hacían de manera aislada, sino que se rodeaban de consejeros sabios, líderes espirituales y otros hermanos en la fe para discernir la voluntad de Dios. Jesús mismo nos mostró la importancia de la comunidad al rodearse de discípulos que lo acompañaron en su ministerio. En Hechos 13:1-3, vemos que los líderes de la iglesia en Antioquía se unieron en oración y ayuno para recibir la dirección de Dios. Fue a través del consejo y la unidad de la comunidad que se tomó la decisión de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Este acto nos muestra que la sabiduría no solo se obtiene individualmente, sino también en el contexto de la comunión y el consejo mutuo. El consejo sabio dentro de la iglesia puede ser una fuente invaluable de dirección en nuestras vidas. Ya sea que se trate de decisiones importantes, luchas espirituales o simplemente la necesidad de claridad en un área de nuestra vida, los consejos de aquellos que son maduros en la fe pueden ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva divina. Esto es especialmente cierto cuando buscamos a líderes espirituales que estén firmemente arraigados en la palabra de Dios y en la oración. Sin embargo, debemos ser sabios al elegir a aquellos de quienes recibimos consejo. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El consejo que buscamos debe venir de personas que reflejan la sabiduría y el carácter de Cristo. Personas que no solo tengan conocimientos bíblicos, sino que también vivan conforme a ellos. Buscar sabiduría en la comunidad cristiana
también implica la disposición para ser corregidos. Muchas veces, Dios usa a los demás para mostrarnos áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas, ya sea a través de la corrección fraternal o de una dirección más sabia en momentos de duda. La sabiduría de Dios nos enseña que no tenemos todas las respuestas y que al buscar consejo de aquellos que están más maduros en la fe, estamos siendo humildes y receptivos a lo que el Espíritu Santo puede estar diciéndonos a través de ellos. Además, el consejo sabio no siempre se limita a lo que queremos escuchar. A veces, la verdadera sabiduría nos desafía a tomar decisiones difíciles o a cambiar nuestra perspectiva. En Proverbios 27:17 se dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. La comunidad cristiana y el consejo sabio nos ayudan a crecer, a ser perfeccionados y a tomar decisiones que a menudo van más allá de lo que nuestras emociones o deseos inmediatos nos dictan. Hoy, te animo a que no solo busques sabiduría de Dios de manera personal, sino también a través de aquellos que Él ha puesto en tu vida. ¿Estás dispuesto a buscar consejo sabio y bíblico cuando enfrentas decisiones importantes? ¿Estás abierto a la corrección y dirección que Dios puede enviarte a través de la comunidad cristiana? Te invito a dejar un comentario con la frase sabiduría en el consejo sabio. Si estás comprometido a buscar y recibir la sabiduría de Dios a través de los líderes espirituales y hermanos en la fe que Él ha puesto a tu alrededor. Recuerda, al vivir en comunidad, somos más fuertes y más sabios, porque juntos podemos discernir mejor la voluntad de Dios. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. No muchos tienen la paciencia ni el corazón dispuesto para caminar hasta el final de un estudio tan profundo sobre la sabiduría de Dios. Y hoy quiero que sepas que el hecho de que estés aquí, escuchando y reflexionando sobre estas verdades, ya es un acto de sabiduría. La sabiduría no solo está en lo que sabemos, sino en el deseo sincero de aprender, de crecer, de transformarnos. Y tú has demostrado ese deseo al quedarte hasta el final de este video. Ahora, al haber escuchado estos principios poderosos sobre la sabiduría divina, quiero que sepas algo crucial. La sabiduría que hemos explorado hoy no está destinada solo a ser comprendida, sino a ser vivida. Es fácil escuchar sobre la sabiduría, pero lo verdadero que transformará tu vida es ponerla en práctica, día a día, en cada decisión que tomes. La sabiduría divina comienza cuando decidimos hacer de Dios el centro de nuestra vida, cuando le pedimos sabiduría en oración, cuando buscamos su consejo en las Escrituras y cuando nos rodeamos de una comunidad cristiana que nos ayuda a caminar en su verdad. Es entonces cuando nuestras decisiones, nuestras relaciones e incluso nuestros desafíos comienzan a ser guiados por la luz de su sabiduría, lo que nos lleva a vivir de una manera que honra a Dios y que trae paz y propósito a nuestro corazón. Pero no basta con saber esto. El siguiente paso es comprometerte a vivirlo. Si realmente deseas experimentar esta sabiduría en tu vida, quiero que tomes una acción hoy mismo. Primero, te invito a que dejes un comentario con la frase «Voy a vivir con sabiduría divina», como un acto de compromiso contigo mismo y con Dios. Este comentario es una declaración pública de que estás decidido a aplicar lo que has aprendido hoy. Es una manera de decir, estoy listo para vivir sabiamente, no solo con conocimiento, sino con práctica en cada área de mi vida. Segundo, no olvides dar me gusta al video. Al hacerlo, no solo estás ayudando a que más personas encuentren este mensaje de sabiduría, sino que también estás compartiendo con otros lo que Dios ha revelado a tu corazón. El simple acto de compartir este video puede ser la semilla
que Dios utiliza para transformar la vida de alguien más, así como tú has sido transformado hoy. Y finalmente, quiero animarte a que te suscribas a este canal. La sabiduría divina no es algo que solo necesitamos de vez en cuando, sino algo que debemos buscar y aplicar constantemente. Al suscribirte, te aseguras de seguir recibiendo contenido que no solo te reta, sino que te guía hacia una vida más cercana a Dios, más sabia y más llena de propósito. Como te he dicho antes, vivir con sabiduría es un compromiso diario. Al tomar estos pasos, estarás colocando a Dios como el centro de cada decisión y permitiendo que Él transforme tu vida de manera poderosa. Para terminar, quiero invitarte a que tomes unos minutos después de este video. Quédate en silencio, en la paz de Dios, y reflexiona sobre lo que has aprendido hoy. Haz una oración pidiendo al Espíritu Santo que te guíe para vivir con sabiduría. Y mientras escuchas la música de este video, da gracias a Dios por su sabiduría, por su dirección y por el futuro brillante que te espera cuando caminas en su verdad. Recuerda, muy pocos logran llegar hasta el final de un video como este. Y tú has demostrado un deseo sincero de crecer, de aprender, de ser transformado. Eso es algo muy especial. Estoy orgulloso de que estés aquí, listo para vivir una vida de sabiduría divina. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre en cada paso que tomes. No pares de buscar su sabiduría, porque está a tu alcance y transformará tu vida.